Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la séptima clase de esta diplomatura de Perspectivas de Género y Diversidad. Hoy nos toca el honor y el placer de presentar al doctor Santiago Irizarry, quien está a cargo de la séptima clase de esta diplomatura organizada por el Poder Legislativo de la provincia del Chaco, el municipio de la Ciudad de Resistencia, la Fundación Formarte, Librería Contexto y con el aval de la Universidad del Chaco Austral. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos y todas. Tengo a mi cargo expresar cuál es el currículum del doctor Santiago Irizarry. Él es abogado por la Universidad de La Plata, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, magíster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España, y Universidad de Génova, Italia. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Jurídicas. Es jefe de trabajos prácticos en la materia de Derecho Penal 2 en la Universidad del Este de La Plata. Es docente de Prácticas Profesionales 1 de la Universidad del Este de La Plata. Es docente adjunto de Práctica Profesional 2, Universidad del Este de La Plata. Tiene diversos artículos publicados en revistas jurídicas. Es autor de libros tales como Violencia contra la Mujer, editorial Astrea, año 2018, Valoración Racional de la Prueba Testimonial, editorial Cátedra, año 2021. Tendrá a su cargo la clase que tendrá como ejes principales sexo y género, precisiones terminológicas de violencia de género y violencia contra la mujer, normativa, tipificación legal, legítima defensa, entre tantos otros. Tengo el gusto y el agrado de presentarlo al doctor Irizarry. Los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Previo a todo, me siento en la obligación de agradecer, por supuesto, la invitación y en especial, por supuesto, a los organizadores, ¿no? A la Universidad Nacional del Chaco Austral, al Poder Legislativo de Chaco, a las autoridades municipales y Librería Contexto. Especialmente, por supuesto, a Claudia Pichirilo y a Carolina Yaguedú por la invitación. A ver, ¿qué es lo que me pretendo a lo largo de estas horas? Analizar varias cuestiones vinculadas a la violencia de género y cómo las mismas se relacionan con el derecho penal. Lo primero que creo necesario mencionar es lo siguiente. Yo creo que la mejor forma de tratar todas estas temáticas es yendo de lo general hacia lo particular. Es decir, primero decirles a todos ustedes cuál es el criterio de pensamiento que sustenta, ¿sí?, mi pensamiento, para luego, en virtud de ello, ir tocando ya los temas más puntuales. Si nosotros, previo a todo voy a compartir un PowerPoint, pido disculpas, a ver, ahí va. Si nosotros quisiéramos comenzar con esta charla, y yo estoy absolutamente convencido de que estas temáticas ya fueron abordadas y por eso tampoco las vamos a dar en tanto con detalle, lo primero que tenemos que decir o establecer es la distinción entre lo que sería el sexo y el género. Pero previo a ello, lo que yo quiero decir es esto. Hablar de género es algo relativamente novedoso. Y es algo que al día de hoy ha tomado, a mi modo de ver, connotación social. Al día de hoy todos hablamos de género y más concretamente todos hablamos de violencia de género. En principio todos sabemos qué quiere decir ello y por eso es que utilizamos esto en nuestra vida diaria, esta terminología. Pero si nosotros tomáramos algún periódico o viéramos algún programa televisivo de hace 20, 30, 40 años atrás, muy difícilmente encontremos algún periodista o alguien utilizando toda esta terminología. Muy difícilmente encontremos a alguien hablando del género. Al día de hoy, como decía, prácticamente todos utilizamos esta terminología en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra vida diaria. Habiendo tomado, a mi modo de ver, esta terminología prácticamente vida propia. Si nosotros tuviéramos que enmarcar la gran distinción entre lo que sería el sexo y el género, lo que deberíamos decir es que el sexo hace, si se quiere, a la distinción biológica entre hombres y mujeres. Es una distinción a fin de cuentas natural.
El género, en cambio, es una creación sociocultural, que básicamente lo que pretende es poner en evidencia los roles, las funciones o los lugares que la sociedad le ha asignado a las personas. Entonces, el sexo nace o surge con la propia naturaleza y el género surge o nace de la propia sociedad. Ahora bien, yo aquí puse dos preguntas que me parece que son disparadoras y que pretenden un poco clarificar esta distinción, ¿no? ¿Por qué el niño juega a la pelota y por qué a la niña se le regala una muñeca? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es así justamente por estas cuestiones a las cuales nos estamos refiriendo, porque es la propia sociedad la que pone en cabeza de estas personas, del niñito o de la niñita, determinadas expectativas, determinados roles a cumplimentar. El niño, como tal, un varoncito, tiene o tendría que jugar a la pelota, no así la niñita. A la niñita por lo general se le regala una muñequita, un hornito, una cocinita, lo cual, si se lo regala al niño, aquel regalo va a estar mal visto o mal considerado por algunos padres, lo cual es bastante llamativo. Y en este punto ya paso a contar una experiencia personal, a fin de también un poco llevar la clase a lo anecdótico, ¿no? Un caso en la familia en el cual mi hermana concretamente estaba esperando el nacimiento de una niñita. ¿Qué hizo? Bueno, pintó la habitación toda de rosa, compró toda ropita rosa, compró muñequitas y juguetitos que uno podría prima facie calificar como juguetitos para nenas. Claro, el problema es que luego del parto advirtieron que lo que iba a ser un hombrecito terminó no siendo un hombrecito, lo que iba a ser una mujercita terminó siendo un hombrecito. Y mi hermana, prácticamente de forma inconsciente, se vio en la obligación, cumplimentando estas expectativas sociales, de salir a comprar ropa celeste, juguetes que se le suelen regalar a los niños, pelotitas de plástico, por ejemplo, y pintar la habitación, que en un inicio era rosa, de color celeste. Fíjense cómo, de forma prácticamente inconsciente, involuntaria incluso, este familiar mío salió a cumplimentar las exigencias sociales, lo cual es muy llamativo. Y es llamativo porque de por sí la naturaleza no enmarca estos roles, estos lugares o estas posiciones dentro de la sociedad. Justamente, esto surge de la naturaleza, de la sociedad. Son creaciones socioculturales. Ahora bien, avanzando un poquito en el tema, yo lo que advierto, y ya adentrándonos ya un poco más en la cuestión jurídica, es que en estos últimos años el término sexo lamentablemente ha ido de a poquito suplantando al término género. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que originalmente nació como violencia de género, con el correr del tiempo, ha ido suplantándose por la violencia no ya motivada en el género, sino en el sexo. Y la violencia de género ha pasado a ser entendida como violencia contra la mujer. Lo que a mi modo de ver, y ya voy a explicar el porqué, limita y restringe notoriamente el campo protectorio de esta nueva terminología. Paso a explicarme. Si nosotros tomáramos algún libro de derecho en lo que a mí compete penal, por ejemplo, o algún libro jurídico, lo más probable es que encontremos dos grandes criterios de pensamiento con relación a cómo debe definirse la violencia de género. Un primer criterio de pensamiento, a mi modo de ver ampliamente mayoritario, conforme el cual se entiende que la violencia de género es violencia de género contra la mujer, o violencia contra la mujer motivada en el género. A fin de cuentas, una violencia que se circunscribe a víctimas de sexo femenino. El segundo criterio de pensamiento, notoriamente menor en cuanto al apoyo doctrinal, entiende que la violencia de género, como tal,
no se circunscribe al sexo, es decir, no se circunscribe a hombres ni a mujeres. ¿Dónde encuentro yo el porqué o el motivo o el fundamento por el cual la mayoría de los autores equiparan violencia de género con violencia contra la mujer, motivada en el género o por relaciones desiguales de poder? ¿Dónde encuentro yo la idea original de esta equiparación terminológica? Bueno, yo la encuentro en los lugares a los cuales la doctrina ha ido a buscar la definición de violencia de género. Y voy a hacer una breve mención de ello. Por ejemplo, la doctrina ha ido a buscar la definición de violencia de género, por ejemplo, a la CEDAW, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué nos dice esta convención? Que discriminación contra la mujer, y yo resalto la mujer, denotará toda discriminación, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la esfera política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. Donde también ha ido la doctrina a buscar la definición de violencia de género. Por ejemplo, la resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 93, donde se define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. Donde también ha ido la doctrina a buscar la definición de violencia de género, a la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta refiere que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta avanzada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. También la doctrina ha ido a buscar esta definición a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres del año 2009, donde se define la violencia contra la mujer como toda conducta que de manera directa o indirecta sobre la base de una relación desigual de poder afecte su vida, libertad, dignidad, integridad, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a buscar la definición de violencia de género a normas que tengan como sujeto a proteger a la mujer, inexorablemente vamos a llegar a una definición de violencia de género cuya víctima se circunscribe a la mujer, o cuya víctima se limita a las mujeres. Fíjese incluso que la doctrina, en gran parte y en gran medida, suplanta en sí el término violencia de género por violencia contra la mujer, que es el utilizado en todas estas normas a las cuales yo hice referencia. Incluso la Real Academia Española ha explicado que esta expresión violencia de género nace o se origina a partir de una traducción de un término en inglés que fue difundido en virtud del Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en el año 95, que fue auspiciado por la ONU. En consecuencia, buscar la definición de violencia de género en todas estas normas inexorablemente nos va a llevar a equiparar violencia de género con violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que creo yo? Y por supuesto que anticipo que puedo estar equivocado, y esta es una opinión que tengo. Yo creo que la violencia de género no debe ser confundida con la violencia por el sexo. Yo creo que violencia de género en sí debe ser entendida como la violencia ejercida por cualquier persona, contra cualquier persona, por su género. O, en otras palabras, la violencia sufrida a causa del rol socialmente asignado o autopercibido. En el fondo, yo lo que pretendo es consolidar una definición de violencia de género amplia
y no restrictiva o que se limite a tutelar solamente o tener en miras a las mujeres. Por ejemplo, a mi modo de ver, la violencia que se ejerce contra un homosexual por el hecho de ser homosexual y en consecuencia no respetar, si se quiere, esta expectativa popular o social, es violencia de género. De igual forma que la violencia que se ejerce contra un travesti, por no vestirse como la sociedad enmarca de que uno debe vestirse. En el fondo, yo lo que pretendo es enmarcar o consolidar una definición amplia e inclusiva y que en el fondo sea, si se quiere, correspondiente con lo que esta, si se quiere, sociedad de este nuevo siglo pretende. Si nosotros pretendemos mente abierta y pensamientos que no sean encasillados como conservadores o retrógrados, inexorablemente tenemos que incluir dentro del término género, y más concretamente dentro de la violencia de género, a todos estos ataques. Ataques que en el fondo se sustentan y estructuran por no, si se quiere, respetar las expectativas sociales. Y más aún, me atrevo a decir lo siguiente, y en algún momento se me ha criticado por lo siguiente. Yo creo que la violencia de género puede ser ejercida contra hombres. Por ejemplo, hace un tiempito yo, escuchando un programa televisivo, no suelo ver mucho televisión, pero en su momento me había enganchado con un programa donde se discutían cuestiones de género. Y una mujer le imposibilitaba o le achacaba a un hombre que no podía opinar sobre cuestiones de género o sobre cuestiones que afecten a mujeres por ser un hombre. Yo creo que esto también es violencia de género, porque lo que tácitamente se está diciendo es: usted es un hombre, y como hombre no puede opinar sobre estas temáticas. Por supuesto, y esto yo creo que es necesario aclararlo, la violencia contra la mujer quizás es la muestra más latente y significativa de la violencia de género, e incluso la violencia que, si se quiere, concluye con resultados más atroces. Eso no cabe duda. Pero esto no es un óbice para entender que existen otros subtipos de violencia de género. La violencia contra una lesbiana, contra un gay, contra un travesti, contra un transgénero, contra un hombre, ¿por qué no? Este criterio de pensamiento, que reitero es propio, en cierto punto, y aunque con otra terminología y con ciertos matices, es compartido por otras autoras. Por ejemplo, Marta Lamas así lo ha sostenido. Rochi Bendezúbar Nuevo, que es una autora que yo sigo, la verdad que bastante, también se ha explicitado o ha esgrimido ideas en este sentido, ¿no? Y lo cual, esto también es concordante, si se quiere, con lo que expone, o con lo que expuso, mejor dicho, perdón, el Comité contra la Tortura, ¿sí? Que obedece, por supuesto, a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando en la observación general número 2 dice lo siguiente, ¿no? Los hombres también están expuestos a determinadas infracciones de la Convención por motivos de género, como la violencia u otros actos de violencia o abusos sexuales. Tanto los hombres como las mujeres y los niños y las niñas pueden ser víctimas de infracciones de la Convención por su disconformidad, esta es la idea, pueden ser víctimas por su disconformidad real o aparente con las funciones que determinan la sociedad para cada género. En este punto, yo me quiero anticipar a hacer una aclaración. Cuando yo hablo de género, yo entiendo que podemos hacer un análisis a partir de una doble perspectiva, ¿no? Nosotros podemos entender al género desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista subjetivo. Desde un punto de vista objetivo es aquello a lo cual estábamos haciendo referencia. Es decir, el género tiene que ver con estos roles, lugares, funciones que la sociedad establece para una persona, o para un grupo de personas, ¿no? Etc. En cambio, el género también puede ser analizado a partir de una perspectiva notoriamente subjetiva. Y esto tiene que ver con el rol, la función o el lugar que uno mismo se impone
a partir de sus propias consideraciones. Esto es lo que se emparenta con la identidad de género, con la autopercepción, la cual puede ser o no concordante con esto, si se quiere, o con estas, si se quiere, expectativas sociales. Yo puedo autopercibirme en forma concordante con aquello que la sociedad espera de mí. El problema es cuando justamente no existe concordancia entre lo que la sociedad espera de mí y aquello que yo pretendo para mi vida a partir de mi autopercepción. En el fondo, como decía, lo que yo pretendo aquí es estructurar, si se quiere, un concepto amplio, inclusivo. Ahora bien, como decíamos, yendo de lo general a lo particular, me parece que habría que hablar un poco, y esto excede, por supuesto, consideraciones propias del derecho penal, ¿no? Pero me parece que es un detalle de color para poder mencionarlo, cómo la mujer ha sido entendida a lo largo de la historia. Por supuesto que no podemos hacer un abordaje absolutamente acabado, ni pormenorizado, de cómo la mujer ha sido vista a lo largo de la historia, pero sí me parece que podemos hacer o mencionar algunos puntitos que para mí son determinantes, ¿no? Primero, bueno, uno tiene que acudir a la Biblia, independientemente de la concepción religiosa que uno tenga, ¿no? Vayamos a la Biblia. Bueno, si uno va a la Biblia, lo que se va a encontrar es que Eva, la primera mujer, desobedeció las ordenanzas de Dios y comió del fruto del árbol prohibido. Luego, ella se la dio a su marido, Adán, quien también comió. Como consecuencia de tal comportamiento, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y estarás bajo la potestad de tu marido y él te dominará. Esto ya está explícito en el Génesis. Ahora bien, continuamos con este análisis bíblico, ¿no? El Eclesiástico, o también llamado el libro de Jesús, hijo de Sirac. Se habla de la mujer malvada y se expresa: la tristeza del corazón es la mayor plaga y la suma malicia la malignidad de la mujer. Es mejor cualquier maldad a la maldad de la mujer. No hay ira peor que la ira de la mujer. Antes quisiera morar con un león o un dragón que con una mujer malvada. La malignidad de la mujer demudra su rostro y pone tétrico aspecto como el de un oso y la presenta tal como un saco de luto. Toda malicia es muy pequeña en comparación de la malicia de la mujer. Caiga ella en suerte al pecador. Lo que es para los pies de un viejo el subir un monte de arena, eso es para un hombre sosegado una mujer habladora. De la mujer tuvo principio el pecado, y por causa de ella moriremos todos. No dejes ni aún el menor agujero de tu agua, ni a la mujer mala le des autoridad. Si ella no camina bajo tu dirección, te enfrentará delante de tus enemigos. Consideraciones como esta, les puedo asegurar que van a encontrar constantemente en la Biblia. Es más, yo aquí puse meramente 2 casitos, pero podríamos continuar tranquilamente. Fíjense en el antiguo derecho hindú, ¿sí? En el código de Manu, lo que se decía. La mujer, estamos hablando posiblemente porque esto se discute, del siglo II, III, primero antes de Cristo, ¿sí? No está muy en claro. La mujer durante la infancia depende de su padre. Durante la juventud, de su marido. Muerto el marido, de su hijo. Si no tiene hijos, de los próximos parientes de su marido. Pues una mujer nunca debe gobernarse a su gusto. El historiador Fustel de Coulanges explicaba que el hombre romano, fíjense esto, dirigía el culto doméstico y podría decir, el hombre romano, yo soy el Dios. Mientras que la mujer, ¿sí?
mientras que la religión no coloca a la mujer en tal elevado rango. Es verdad que la mujer toma parte de los actos religiosos, pero no es la señora del hogar. Su religión no procede del nacimiento, solo ha sido iniciado en ella por el casamiento. Ha aprendido del marido la oración que recita. No representa a los antepasados, puesto que no desciende de ellos, no desciende de los antepasados. Ni siquiera se convertirá en un antepasado la mujer. Depositada en la tumba no recibirá un culto especial. En la muerte y en la vida solo figurará como miembro de su esposo. El derecho griego, el romano, el derecho indo, que procede de estas creencias religiosas, están acordes y son concordantes en considerar a la mujer como una eterna menor, no teniendo nunca un hogar que le pertenezca. Carece de cuanto da autoridad en la casa. Jamás ordena, ni siquiera es jamás libre ni señora de sí misma. Siempre está junto al hogar de otro, repitiendo la oración de otro. Para todos los actos de la vida religiosa necesita un jefe, y para todos los actos de la vida civil, un tutor. Durante la Inquisición, quizás esta es la muestra más flagrante, ¿no? Más palmaria de cómo se ha considerado a lo largo de la historia a las mujeres. Fíjense esto. ¿A quiénes se persiguió? A las mujeres brujas, a las cuales se le adjudicaba básicamente haber celebrado un pacto con el diablo, y como consecuencia de ello eran quemadas en la hoguera, entre tantos otros tormentos, ¿no? Por supuesto. El Maleus Maleficarum, no sé si han oído hablar de él, pero básicamente puede ser traducido como el martillo de las brujas, 1486, que obedece justamente a un libro que fue elaborado por dos monjes como consecuencia de un pedido papal. Y fíjense lo que dice, ¿no? Ahí está. Las brujas vienen cabalgando en chivos, pisotean la cruz, entregan sus ropas al demonio, besan las partes traseras privadas del demonio y bailan en círculos, espaldas contra espaldas, reconociendo que hoy se las quema en la hoguera y tal vez ello se deba a que la mayoría son mujeres. Se sostenía que el frágil sexo femenino, en comparación con el masculino, se identifica con la brujería, pues así lo confirma la experiencia, aparte del testimonio verbal de testigos dignos de confianza. Ahora bien, y esta es la nota donde hay que poner el ojo, en contraposición a lo que se consideraba de las mujeres, brujas, está la consideración de los hombres. Aquellos hombres que a fin de cuentas eran considerados como magos o hechiceros, no se los quemaba en la hoguera. Al contrario, se los ponía en un pedestal. Y eran quienes asesoraban o aconsejaban a las grandes autoridades. Entonces, fíjense esta disparidad en cuanto al entendimiento de hombres y mujeres. Mujeres, brujas, hoguera. Hombres, hechiceros. Asesoraban a las máximas autoridades. Pues bien, ¿qué decía el filósofo Schopenhauer? Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida no con la acción, sino con el sufrimiento, los dolores de parto, los inquietos cuidados de la infancia. Tiene que obedecer al hombre, ser una compañera pacienzuda que le serene. No está hecha para los grandes esfuerzos ni para las penas o los placeres excesivos. Su vida puede transcurrir más silenciosa, más insignificante y más dulce que la del hombre, sin ser por naturaleza ni menor ni peor que éste. Años un poquito más tarde, el filósofo austríaco Feininger sostenía que la mujer carece de alma y explicaba que existen dos tipos de mujeres, la madre y la prostituta. Él establecía esta distinción entre mujeres, madre y prostituta. La primera, la madre, se contenta con cualquier hombre capaz de darle un hijo y no necesita de ningún otro al haber adquirido dependencia. Esto es lo que pretende básicamente la mujer, dice este filósofo.
La segunda, la prostituta, se entrega al primer hombre que pueda proporcionarle un placer erótico, dado que este es su único objetivo. Allí, en el coito, ambos extremos se tocan, pudiendo complacerse en un solo golpe de vista la esencia de la mujer en general. ¿Qué demuestra todo esto? ¿O qué pretendo evidenciar? Que a lo largo de la historia, la mujer se ha encontrado en un escalón notoriamente inferior al que se han encontrado los hombres. La mujer, a lo largo de la historia, se ha visto víctima de la dominación por parte del sexo masculino. La mujer se ha visto totalmente rezagada. Y basta con esto agarrar cualquier libro de la época, filosófico, libro de histórica, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso libros actuales, por más que esto ahora se esté modificando. Ahora bien, este mismo relato histórico también se ha visto claramente en la historia de nuestro derecho penal. Y yo creo que vale la pena detenernos aquí un poquito, porque es algo que por lo general se pasa por alto y no se analiza. Incluso no lo analizan mujeres feministas, no lo analizan historiadores en todas estas consideraciones. Es decir, no se adentran en cómo el derecho penal trató a la mujer concretamente. Lo cual para mí es digno de resaltar, ¿no? Y tener en cuenta. Primero y principal lo que tenemos que destacar es que nuestro Código Penal se origina en el año 1921 y es obra de Rodolfo Moreno, hijo. Este mismo Código Penal es el que está vigente al día de hoy, por supuesto con una infinidad de modificaciones y retoques, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo el legislador trataba y trató hasta hace muy poco tiempo los delitos sexuales, ¿sí? Independientemente de la discusión terminológica que pueda atribuirse al término delitos sexuales, ¿no? Pues es una cuestión bastante discutida por los autores que tratan el tema. Se los trató como delitos contra la honestidad. Y yo lo primero que quiero hacer énfasis, y esto por lo menos que representa mi pensamiento, pero como consecuencia de ello entiendo que representa el pensamiento de tantos otros hombres y mujeres, quizás más hombres que mujeres. Cuando uno habla de honestidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, yo creo que depende con relación a quién se esté utilizando el término, ¿sí? O a quién se esté calificando con este término. Si se habla de un hombre honesto, por lo general a uno se le viene a la cabeza un hombre que, por ejemplo, cumplimentando alguna función pública o algún cargo importante, no es corrupto, no se deja corromper, ejerce de forma loable y correcta la función pública. Ahora bien, cuando se habla de mujer honesta, no se la suele emparentar con este entendimiento o con este sentido de honestidad, sino que se lo suele emparentar con cuestiones relacionadas con la sexualidad, y más concretamente con la moralidad sexual, ¿no? Y reitero, este es mi pensamiento, por supuesto, algo absolutamente discriminatorio, pero en parte inconsciente también, no lo hago a propósito, pero que entiendo que representa el pensamiento de muchos hombres y también, ¿por qué no?, de muchas mujeres en esta sociedad. Y lo pongo aquí en evidencia justamente a fin de tomar conciencia de ello e ir un poquito cambiando este chip, ¿no?, que nosotros tenemos. Ahora bien, adentrándonos en el análisis de este rótulo, ¿sí?, este título del Código Penal, Delitos contra la Honestidad Sexual, primera cuestión a aclarar para todos aquellos que estén aquí presenciando este evento y no sean penalistas o no tengan muchos conocimientos relativos al derecho penal. Hablar del título en sí mismo, delitos contra la honestidad, es importante, pues evidencia cuál es el bien jurídicamente afectado o que el legislador pretende salvaguardar o tutelar, ¿sí? Proteger, si se quiere. En este caso, el bien jurídico que se pretende proteger es la honestidad. Ahora bien, hablar de honestidad es hablar de algo, como decía, que está emparentado con la moralidad sexual, lo cual no es equiparable a la libertad sexual. Una cosa es moralidad sexual y otra cosa es libertad sexual. La moralidad sexual, como su nombre un poco lo indica, se emparenta justamente o se relaciona, si se quiere, con lo moral.
enmarcando justamente esta distinción entre moral y derecho. Independientemente de la consideración filosófica que uno pueda tener sobre la teoría del derecho y sobre cómo la moral puede adentrarse en el derecho, lo que yo pretendo aquí dejar en evidencia es cómo el bien jurídicamente tutelado no se refiere, ¿sí?, o no se circunscribe a la libertad sexual, la libertad que tienen las personas para ejercer de forma absolutamente libre e incondicionada su sexualidad, sino con cuestiones morales, estableciendo también, si se quiere, una equiparación entre lo que sería el pecado y el delito. Ahora bien, uno dirá, bueno, pero ¿para qué nos sirve saber esta aburrida distinción que no hace más que a lo anecdótico? Y la verdad es que esto no hace a lo anecdótico, sino que en su momento, cuando estaba vigente esta rúbrica, tenía serias consideraciones prácticas. ¿Por qué? Porque según parte de la doctrina, ¿sí?, la prostituta, por ejemplo, como no cumplimentaba, si se quiere, estas expectativas, o por ejemplo, como no, si se quiere, desarrollaba su sexualidad de forma concordante con aquello que se esperaba, o con esta moralidad sexual, no era víctima, por ejemplo, de la violación. En consecuencia, se encontraba desprotegida para el derecho penal. Las prostitutas no eran víctimas de violación, lo cual al día de hoy, por supuesto, que sería un pensamiento absolutamente aberrante, pero claro, uno lo que tiene que entender es que el comentario a toda esta legislación por parte de la doctrina es un comentario que se realiza en una época y en un tiempo y en un lugar determinado. En consecuencia, es un comentario que en gran medida está atado un poco a la consideración que la sociedad tiene y al ideario, si se quiere, popular, ¿no? Entonces hay que analizarlo con ojos de esa época, ojo. A partir del año de la reforma 25087, ¿sí?, se modifica esta rúbrica y los delitos contra la honestidad pasan a ser llamados delitos contra la integridad sexual, ¿sí?, que en realidad es una rúbrica, ¿sí?, o un título un poco más concordante con los tiempos modernos, a mi modo de ver. Pues bien, a ver cómo venimos de tiempo, estamos bien. Luego, la doctrina, y no me voy a adentrar en esto porque sería, la verdad, que irnos un poquito de tema, ¿no?, establece cómo debe entenderse esta cuestión de la integridad sexual, si es lo mismo integridad sexual que libertad sexual, o libertad sexual en el fondo hace referencia a cuestiones distintas, pero a fin de cuentas, lo que permite dejar en evidencia aquí es que todas las personas son libres de ejercer su sexualidad sin ningún tipo de condicionante, sin tener que cumplimentar ninguna expectativa social, y en consecuencia, que todas las personas, independientemente de quién hablemos, sean hombres, mujeres, se dediquen a una cosa, se dediquen a otra, van a ser salvaguardadas por el derecho penal, van a ser protegidas por el derecho penal, ¿no? Es un poco lo que decía al principio cuando hablaba del entendimiento que debe darse al término género. Lo que básicamente se pretende es una legislación o un entendimiento, ¿sí?, de la normativa aplicable más inclusivo, más amplio, más protectorio, ¿sí?, que no deje afuera a nadie, y que no obligue a las personas a cumplimentar lo que la sociedad pretenda de ellas, independientemente, y en esto quiero hacer una aclaración, que es muy difícil o incluso es incorrecto hablar, ¿no?, de un ideario popular o del pensamiento popular, ¿no?, en tanto nadie puede atribuirse, si se quiere, ese ideario, ¿no? Esa es una cuestión que ya habría que analizarlo en, en otros términos, ¿no? Pero bueno, vale resaltarlo. Continuemos un poquito, ¿no?, sobre cómo el derecho penal argentino ha tratado a la mujer. Y en este punto lo que ya se comienza a ver es una clara muestra de disparidad en cuanto a la consagración de figuras delictivas, en cuanto a la consagración de tipos penales, es decir, si se quiere, delitos, ¿sí?, que denotan un trato desigual. El delito de adulterio, vigente hasta hace pocos años, ojo. El legislador, recordemos que estamos hablando de un código cuya sanción
data del año 1921, Rodolfo Moreno, establecía el delito de adulterio, que seguramente todos conocemos, aunque quizás no todos conocemos este puntito o este detalle o nota característica. ¿Qué decía el legislador? Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 1 año. De más está decir que estamos hablando de un delito con una escala penal notoriamente baja, un delito que uno podría calificar como leve o chiquitito dentro de todo este plexo normativo penal, pero que pretende dejar en evidencia esta disparidad punitiva. Decía que era castigado con pena de prisión, inciso 1, la mujer que cometiere adulterio, inciso 3, el marido cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal. ¿Qué quiere decir esto que muchos pasan por alto? Y para mí es gravitante. Quiere decir lo siguiente, que para que la mujer cometa delito, adulterio, lo único que se requería era mantener, sí, si se quiere, relaciones con otro hombre por fuera del matrimonio. Basta con que la mujer haya tenido meramente un amorío, un desliz, llámenlo como quieran, para cometer el delito. En cambio, tratándose del hombre, esto no era así. El hombre, o en el caso del hombre, se requería manceba. Dentro o fuera de la casa conyugal, ¿qué es esto de la manceba? Utilizando terminología más bien moderna, ¿sí? Tiene que ver con la, si se quiere, con el amante, si se quiere. Es decir, con una relación que perdure en el tiempo. No basta con un engaño, no basta con un mero amorío ocasional o con meramente tener un acto sexual con otra mujer por fuera del matrimonio. Se requería habitualidad, reiteración. Fíjense cómo este criterio de pensamiento que reinaba en la sociedad de dicho entonces bajaba hacia la legislación, estableciéndose este distingo punitivo. La mujer cometía el delito y debía ir presa con un solo acto sexual por fuera del matrimonio y el hombre no. En el caso del hombre se requería reiteración. El delito de estupro. Actual artículo 120 de nuestro Código Penal. También tiene notitas ahí de color que enmarcan, ¿no?, esta distinción o estas consideraciones con relación a la mujer, ¿no? Fíjense lo siguiente, el Código original, Moreno, castigaba las relaciones sexuales cuando la víctima fuera una mujer honesta, lo cual ya nos evidencia una nueva distinción. No ya entre hombres y mujeres, sino entre mujeres, aquellas que son mujeres honestas, es decir, aquellas que guardan un comportamiento concordante con esta moralidad sexual, y aquellas que no lo eran. Entendiendo el legislador que solamente eran víctimas del delito de estupro y en consecuencia eran protegidas por el derecho penal, aquellas mujeres honestas. De más está decir que también el distingo punitivo se enmarca entre sexos, pues que se habla de una mujer meramente y no de un hombre víctima. Lo cual esto a mi modo de ver no merece objeción, ¿no? Sí, la objeción, a mi modo de ver, está en justamente esta distinción entre mujeres honestas y aquellas que no lo son. El proyecto Tejedor, también un proyecto / código que rigió para algunas provincias, ¿no? En algunos años de nuestra historia, no hacía la distinción entre mujeres honestas, sino entre aquellas que eran vírgenes y aquellas que no lo eran. Ahora bien, la ley 25.089 modificó esta terminología, ¿no?, y esta fórmula o este texto legal, y suplantó la mujer honesta
por la inmadurez sexual. En consecuencia, el delito pasa a perfeccionarse cuando el hombre, amparado en esta superioridad otorgada por la mayoría de edad, es decir, por esta disparidad en cuanto a la edad, justamente concreta actos de connotación sexual con una mujer menor de edad inmadura sexualmente, ¿no? Lo cual tiene bastante tela por cortar, esto de inmadurez sexual. Sigamos un poquitito, ¿no? Con este repaso histórico de cómo el derecho penal argentino ha tratado a la mujer. Bueno, también la ha tratado como una tonta, ¿sí? ¿Y por qué digo que la ha tratado como una tonta? Y esto es algo que la verdad que nunca había ningún autor tratar, pero es digno de destacar, ¿no? El delito de estupro fraudulento. ¿Qué es esto del estupro fraudulento? Algo que a mi modo de ver desde el punto de vista fáctico es un imposible. ¿Qué se castigaba? Artículo 121 de este código original del año 1921. Se castigaba con prisión al que abusare del error de una mujer fingiendo ser su marido para tener relaciones. Si esto no es considerar a una mujer como tonta, yo entonces no sé lo que es considerar a una mujer como tonta. Reitero, se castiga a aquel hombre que se hace pasar por el marido por su marido, por el marido de la mujer, para tener relaciones. ¿Qué mujer se va a confundir a un extraño con su marido? Honestamente dudo que esto realmente ocurra, ¿no? Por eso digo que se trata a la mujer como una tonta. Pero también la mujer fue tratada como una cosa. ¿Y por qué digo que fue tratada como una cosa? Y bueno, por la vieja redacción que tenía el delito de rapto, el cual se encontraba en el artículo 130 del Código de 1921, y que rigió durante varios años, por supuesto, la redacción. ¿Qué decía este artículo? Sufrirá prisión de 1 a 4 años el que, con miras deshonestas, es decir, con fin de cometer algún delito contra la integridad sexual, o en lo que he dicho entonces eran delitos contra la honestidad, sustrajere, retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude. La prisión será de 2 a 6 años si la robada fuera una mujer casada. Fíjense cómo se refiere a la mujer, como robada. Yo me pregunto, ¿qué es aquello susceptible de ser robado? Una cosa. Las personas no se roban. Las personas pueden ser secuestradas, pueden ser privadas de la libertad, pueden ser sustraídas, pueden ser retenidas, pero pueden ser robadas. En el fondo, esto, a mi modo de ver, también pone en evidencia cómo si se quiere, machismo, ¿sí?, o situación desigual reinante entre hombres y mujeres, tuvo en cierto punto favorable acogida por la legislación penal vigente en dicho entonces. La mujer era tratada como una tonta o como una cosa. Ahora, ven, otra cuestión que por lo general no es demasiado abordada y que para mí es interesantísima, por lo menos desde lo anecdótico, ¿no? La mujer y la pena de muerte. Por si no todos lo saben, en la legislación que se aplicó en estos territorios, en gran parte de la historia, bueno, se habilitaba y era legítima la pena de muerte. Por supuesto que esto al día de hoy es un imposible, e incluso nuestro Estado argentino se encuentra imposibilitado para volver a consagrar este tipo de penas, independientemente de la discusión que en el ámbito periodístico, social, mediático, llámenlo como quieran, se entabla al respecto, ¿no? E independientemente de la consideración que cada uno tenga al respecto. Pero lo cierto es que en estos territorios fue legítima la pena de muerte. Y yo aquí voy a hacer un breve y sucinto repaso por varias normas o proyectos de normas, si se quiere, que hacen mención a ella.
Fíjense lo siguiente, Código Tejedor. La pena de muerte tenía una ejecución pública, así lo establecía el artículo 93, pero, y esta es la salvedad, el artículo 95 establecía que ninguna mujer será ejecutada. Es decir, es legítimo castigar a las personas con pena de muerte, salvo a las mujeres. Y ya voy a decir cuál es para mí mi parecer o el motivo que justamente origina, si se quiere, estas consideraciones por parte del legislador, del por qué la mujer no era víctima, si se quiere, o pasible de ser castigada con pena de muerte. Proyecto Villegas, 1881. También establecía la pena de muerte y lo establecía mediante el fusilamiento público. Artículo 55. Ahora bien, el artículo 58 nos decía que ninguna mujer, como tampoco ningún menor que no tuviera 10 y 8 años, dice, pero yo entiendo que se refería a 18, ¿sí? En el día en que cometió el delito, ningún mayor de 70 años era ejecutado. El Código Penal del año 1886 guarda similares características. Es decir, hablamos de códigos o de proyectos que básicamente establecen esta pena absolutamente lesiva, definitiva, pero que establecía que a la mujer no se le podía aplicar. Fíjense lo que dice el proyecto Piñero Rivaloro Matienzo, también conocido como el proyecto Rivarola, del año 1891. Se establecía la pena de muerte, en este caso por electricidad o fusilamiento, ¿no? Pero, a diferencia de los casos anteriores, que era pública o en lugares públicos, esta era en el establecimiento carcelario, penitenciario. Ahora bien, ¿qué decía el artículo 14 de este proyecto? Las mujeres no eran castigadas con la muerte. Solo los hombres. Pues bien, Proyecto Segovia, 1895, y Proyecto de 1906 guarda similares características. Pena de muerte, pero no aplicable a mujeres. Código de 1921, pena de muerte es abolida. Después va a haber algunos idas y vueltas en la historia, esto que el otro, no nos vamos a meter aquí, pero bueno. Entonces, y esta es la pregunta que yo me hago o realizo, ¿no? En voz alta. ¿La mujer entonces fue beneficiada, fue favorecida? Bueno, claramente fue favorecida, ¿no? Es indiscutible que si hablamos de que la mujer no va a ser castigada con pena de muerte, lo que estamos diciendo es que la mujer es beneficiada. Es decir, tenemos una excepción en la cual la mujer es beneficiada por estas consideraciones sociales o populares, ¿no? O que reflejan el pensamiento de aquella colectividad reinante o dominante, llámenlo como quieran, ¿no? La idea se entiende. ¿Fue beneficiada la mujer? Sí, fue beneficiada. El tema es encontrar, o el kit de la cuestión está en determinar el motivo por el cual fue beneficiada. Y esto, que por supuesto obedece a una consideración absolutamente personal, es lo siguiente: fue beneficiada porque fue discriminada, porque fue puesta en un pie de igualdad con ancianos y pequeños niñitos, los cuales también, o tampoco, mejor dicho, eran castigados con penas de muerte. Es decir, el beneficio obedece a un acto discriminatorio, a una puesta en una situación de inferioridad. Fíjense cómo este beneficio en el fondo mantiene algo oculto, ¿no? La mujer era puesta en un escalón de igualdad con los ancianos o con los niñitos. Es decir, no tenía un lugar preponderante en la sociedad de la mujer en dicho entonces. Pues bien, ya dejando un poco de lado estas consideraciones que yo he calificado como generales, ya habiendo a grandes rasgos establecido esta decisión terminológica entre el sexo y el género,
ya habiendo dado mi parecer y mi definición o conceptualización también de lo que sería violencia de género, ya habiendo abordado un poco cómo la mujer ha sido tratada a lo largo de la historia, y de la historia también de nuestro derecho penal, lo que me parece que toca ahora es abordar un poco cómo la mujer es tratada en la actualidad, en el derecho penal, y esto por supuesto que obedece a, o puede ser materializado a partir del estudio de los actuales tipos penales, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de géneros y demás. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Aquí principalmente lo que vamos a hacer es analizar el artículo 80, por supuesto que no en su totalidad, pues nos excede gran parte de los incisos, excede el interés de esta charla, de esta exposición, y nos vamos a centrar, ¿sí? o poner el ojo en el inciso 1, en el 4, en el 11 y en el 12, y por supuesto que en la parte final del artículo 80. Ahora bien, a fin de no excluir a nadie en el entendimiento de esta charla, ¿no? Y que para que todos aquellos que no son penalistas logren comprender debidamente aquello que voy a decir, me parece prácticamente obligatorio hacer algunas pequeñas consideraciones con el artículo 79, que es el delito de homicidio, ¿no? Por lo menos para clarificar un poco la idea y para clarificar de qué estamos hablando. El artículo 79 del Código Penal es el que castiga el delito de homicidio, el cual establece, conforme al texto legal, que se aplicará reclusión o prisión. Este distingo entre reclusión y prisión al día de hoy no tiene ningún sentido, es lo mismo básicamente, de 8 a 25 años, ¿sí? Al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciera otra pena. Algunas consideraciones breves sobre este delito de homicidio. Bueno, lo primero que debemos decir es que el delito se caracteriza por dar muerte a otro, entendiendo este otro por otra persona, ¿sí? Por supuesto que no hablamos de otro ser vivo, como algún autor disparatado puede llegar a pensar, es decir, no hablamos de dar muerte a una planta, a un mosquito, a un insecto, sino dar muerte a otra persona. Pero hay que hacer esta aclaración, y es que estamos hablando de personas con vida. Y una aclaración aún más, para que no surja una confusión. Personas que han nacido. Es decir, la víctima de este delito, o el sujeto pasivo de este delito, se corresponde con personas que, habiendo nacido, no han fallecido. En consecuencia, solamente puede ser víctima del delito del homicidio aquel individuo o persona que nació y que todavía no murió. Perfecto. ¿Quién puede cometer este delito? Cualquier individuo. Y es importante resaltarlo, ¿sí? Porque aquí no hay ningún tipo de condicionante. Pueden cometer el delito hombres, mujeres. Ahora bien, ¿quién puede ser víctima del delito? Amén de lo que ya dijimos. También cualquier persona, hombres o mujeres. Existen medios comisivos, es decir, formas específicas a partir de las cuales yo debo materializar este comportamiento homicida. No, es indiferente el medio comisivo, es decir, la forma, ¿sí? O el método, si se quiere, llámelo como quieran, es lo mismo que yo utilizo para matar, para concretar la muerte de este otro sujeto, víctima, ¿sí? No importa el cómo mato a otra persona, sino que lo que importa es el resultado. Se le da muerte a una persona. Muy bien. Dicho esto, esta figura delictual, artículo 79, es una figura residual. ¿Por qué decimos que es una figura residual? Y ahí nos vamos adentrando en lo que a nosotros nos importa. Porque solamente se va a aplicar cuando no se aplique otra figura delictual. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo se va a aplicar el artículo 79, homicidio simple o figura básica, cuando el homicidio no se corresponda con un homicidio, por ejemplo, culposo, con un aborto, con un homicidio preterintencional, o con un homicidio agravado. ¿Dónde vamos a tener los homicidios agravados? En el artículo 80 del Código Penal, que es el artículo al cual vamos a hacer mención justamente ahora. Como todo artículo que se refiere a agravantes, es un artículo que, en fin, arrastra todas aquellas consideraciones que se realizaron con relación a la figura básica. Es decir, todo aquello que se dice con relación a la figura básica del artículo 79 es arrastrado al artículo 80.
todas las consideraciones que se hicieron con relación al medio comisivo, al sujeto activo, al sujeto pasivo, al bien jurídicamente tutelado, etc., se hacen extensivas al artículo 80. En tanto hablamos de un agravante, es decir, de un homicidio que tiene una notita característica, que tiene una peculiaridad, que tiene una particularidad que el legislador entendió que hace más gravoso o más reprochable el comportamiento homicida. En algunos casos, esta particularidad obedece al vínculo que existe entre víctima y victimario, es decir, entre sujeto pasivo y sujeto activo, ¿sí? O entre, vulgarmente hablando, delincuente, ¿sí? Y víctima. En otros casos, obedece al móvil, es decir, al por qué esta persona mata. En otros casos, obedece al cómo es que logra este cometido, cómo es que mata, por ejemplo, suministrando veneno o valiéndose de algún procedimiento insidioso, ¿sí? Es decir, oculto, si se quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son varios los fundamentos que otorgan vitalidad a los agravantes. El primero que vamos a analizar, ¿sí? Y reitero, solo vamos a analizar aquellos que son importantes para esta lección, es el siguiente. Inciso primero. Yo aquí, a fin de ser lo más didáctico posible, lo que hice fue transcribirles el inciso, ¿sí? Para que todos sepamos de qué estamos hablando. Pero esta transcripción no obedece a la transcripción original del año 1921, vale hacer la aclaración. Esta transcripción obedece a la modificación que se introduce en el año 2012, ¿sí? Es decir, 10 años atrás, cuando se sanciona la ley 26791, habitualmente llamada ley del femicidio, o que introduce, si se quiere, mejor dicho, el femicidio, ¿no? A nuestro plexo normativo. Es una ley que modificó, a mi modo de ver, en gran medida, el artículo 80. Concretamente lo que hizo fue modificar el primer inciso, y digo modificar pues ya existía, modificar el inciso cuarto, y reitero, digo modificar pues ya existía, y consagrar, ¿sí? O incorporar dos nuevos incisos. El inciso 11, que habitualmente se lo suele correlacionar con el delito de femicidio, a mi modo de ver de forma correcta, y el inciso 12, cuyo tipo penal es llamado por la doctrina, creo que esto obedece a la obra o a las labores doctrinales de Terragni, como homicidio por venganza transversal. Finalmente, esta ley 26791 del año 2012 modifica la parte final del artículo 80, que es esta parte que se refiere a las circunstancias extraordinarias de atenuación. No teman, porque cada una de estas cuestiones estas consideraciones que he realizado ya van a ser tratadas con mayor profundidad a continuación, ¿sí? Algunas consideraciones que yo realizo, y nuevamente aclaro que esto es una opinión absolutamente personal, ¿sí? Con relación a esta normativa. Bueno, yo creo que esta normativa, a fin de cuentas, y lo digo con lástima, ¿no? Vino a callar el clamor popular. Y vino, a fin de cuentas, a callar a tantas voces que legítima, justificadamente y con razón pedían reformas legislativas. Lo que yo no creo es que estas voces, si fueran conocedoras del derecho, pidieran esta reforma legislativa. ¿Qué quiero decir con esto? Y reitero que es una opinión personal. Yo creo que a veces se advierte una especie de utilización de los reclamos populares o de las necesidades que son enmarcadas o puestas en evidencia por gran parte de la sociedad para hacer política, ¿no? Y si bien parte de esta ley, a mi modo de ver, en cuanto a las modificaciones es correcta, hay partes que es criticable desde el punto de vista técnico, técnico-jurídico, técnico-dogmático. Es más, para mí el proyecto que se termina sancionando no es el mejor proyecto que existía. ¿Sí? Yo creo que había mejores proyectos, pero bueno,
por lo menos pone en evidencia, si se quiere, una muestra de avance y de intentar avanzar. Así que eso es lo loable. Y aclaro, yo no me cabe la menor duda de que a fin de cuentas hay fines o intenciones loables y dignas de destacar, ¿sí? La crítica viene a cuenta de la cuestión técnica, ¿sí? La cuestión técnica meramente, ojo, quiero hacer esa aclaración. Pero bueno, vamos a intentar hablar un poquito sobre estas modificaciones. Inciso primero. Se castiga con pena perpetua, es decir, ya no hablamos de una pena divisible, si de 8 a 25 años, como se castigaba en el artículo 79, sino pena perpetua, aquel que mate a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la pareja con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediaria o no convivencia. Como dije, esto no obedece a la redacción original, que solamente castigaba con pena perpetua la muerte del ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son, decía el texto original. Punto. Lo que vino a introducir esta reforma es la muerte de el ex cónyuge, que en gran medida vino a clarificar muchas discusiones doctrinales, a mi modo de ver, ojo, pero también la muerte de la pareja o de la expareja, mediaria o no convivencia. Es decir, esto es indiferente, no importa, y es irrelevante si hubo o no convivencia. Pues bien, no cabe duda que nosotros nos encontramos, si se quiere, en un estado de derecho. Yo creo que difícilmente alguien lo pueda discutir. No estamos ante un Estado autoritario, bajo ningún punto de vista, y estoy hablando de una cuestión, si se quiere, jurídica, quiero aclarar eso también. Pero a fin de cuentas, hablar de un Estado de Derecho es hablar de un Estado que reconoce, ¿sí?, ciertos derechos, garantías a los ciudadanos. En lo que hace al derecho penal, este Estado de Derecho reconoce y salvaguarda un cúmulo de principios rectores, es decir, ciertas directrices que deben ser respetadas por el legislador a la hora de sancionar alguna ley, modificar alguna, etc. Dentro de estos principios rectores, y aquí es donde me voy a detener, nos encontramos con el principio de legalidad, ¿sí? Un principio que seguramente todos aquellos abogados lo recordarán, por lo menos aquellos que no se dedican al día de hoy al derecho penal, ¿no?, pero que recordarán por las clases en la facultad, en la universidad, y que todos aquellos que no son abogados también deberían conocer, si es que no conocen, por supuesto. ¿Qué es esto del principio de legalidad? Bueno, el principio de legalidad tiene que ver con que debe existir una ley, ¿sí?, que determine cuáles son los comportamientos criminales y que, ante la verificación en el caso concreto de esos comportamientos criminales, determine cuál sería el castigo. Si no existe esta ley que nos diga, básicamente, este comportamiento específico es un comportamiento criminal, es decir, es un delito, un comportamiento delictual, ese comportamiento no puede ser calificado por ningún juez como delito, y en consecuencia, ese comportamiento no es susceptible de ser castigado. Voy a poner un ejemplo tonto, pero para que me entiendan todos. Si yo en este mismo momento me paro arriba de la silla donde estoy sentado, y el día de mañana alguna autoridad judicial pretende castigarme por haberme parado arriba de la silla, yo me encuentro protegido por este principio de legalidad. ¿Y por qué digo que me encuentro protegido? Porque al día de hoy no existe ninguna ley penal que diga que pararse arriba de una silla es un delito. Este principio de legalidad no solamente lo que nos dice es que la ley penal no puede ser aplicada
retroactivamente, es decir, hacia el pasado, sino, y esta sería la excepción, o mejor dicho, la excepción sería que puede ser aplicado para el futuro cuando esta modificación legislativa o esta nueva ley beneficie a quien está siendo imputado por la comisión del delito. Lo cual ahora muy probablemente se vea en la práctica, por ejemplo, con las pocas, ¿no? Y chiquititas causas que existen por el delito de aborto, ¿no? Años atrás, el aborto era un delito, mediando, ¿no?, el consentimiento de la mujer. Bueno, esto no es así al día de hoy. Sigue siendo un delito, pero no en todos los casos. Es decir, ahora sí entra en juego el consentimiento de la mujer, ¿no? En consecuencia, si al día de hoy existe una mujer que está siendo enjuiciada y pretende la justicia castigarla, ¿sí?, por haber cometido un aborto, bueno, esta reforma legislativa, independientemente de la consideración que uno haga sobre la reforma, es decir, del juicio de valor que uno haga sobre la misma, yo aquí no voy a opinar sobre ello, pero esta mujer podrían ser beneficiadas por esta modificación en el plexo legal. Bueno, ahora bien, hablar del principio de legalidad, y esto es lo importante, no solamente es hablar de que exista una ley que nos diga ese comportamiento es un delito. Es hablar de leyes claras, de leyes precisas. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley, a fin de cuentas, no tiene como destinatarios meramente a los juristas, a los grandes conocedores del derecho, a los jueces, a los fiscales. Tiene como destinatarios a todos los integrantes de la sociedad. Y la falta de claridad de la ley es un óbice, es decir, es un impedimento, justamente para que la sociedad conozca cuáles son los comportamientos delictuales y cuáles no lo son. Si yo en este mismo momento dijese que será castigado con pena de prisión el que la pitucu, nadie me va a entender. ¿Qué es esto de la pitucu? Esto que estoy haciendo, esta utilización del término, no es clara. La utilización de terminología poco clara, en el fondo, ¿qué es lo que permite? El autoritarismo por parte del Estado. Pues a fin de cuentas, la aplicación del castigo no va a depender en sí misma de la ley y de lo que dijo el legislador, sino de lo que dice el juez, de lo que considera el juez. Y en este punto también quiero hacer una aclaración. ¿Sí? Aquí yo no pretendo encasillar mi pensamiento en lo que sería un entendimiento del derecho, ¿sí? Emparentado, ¿no?, con los viejos formalistas, ¿no? Es decir, yo entiendo que existe la discrecionalidad del juez a la hora de interpretar la ley y en cierto punto ensamblarla con la realidad existente en la sociedad, ¿no? O sea, para interpretarla o para aplicarla. Lo que sí quiero dejar en claro es que dentro de las posibilidades, la ley tiene que ser lo más clara y precisa posible. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué estoy haciendo todas estas, o realizando todas estas consideraciones para muchos seguramente aburridas? Porque aquí el legislador, en esta reforma, que uno puede criticar o no, nos habla de pareja. Y yo me pregunto, ¿qué es una pareja? Por supuesto que si yo en este mismo momento agarrara, por ejemplo, a mi madre y le dijese, mañana voy al cine con mi pareja, mi madre me va a entender qué quiero decirle. No me va a decir, Santiago, discúlpame, pero no entiendo qué querés decir con esto de pareja. ¿Qué es esto de pareja? No va a ocurrir esto. De igual forma, si yo digo, mañana voy a ir al parque junto a la pareja de un amigo, todos van a entender qué quiero decir. Nadie me va a decir, señor, frene que no lo estamos entendiendo. Tiene que ser más claro. El problema que yo advierto está cuando estos términos, para mí imprecisos,
se bajan a la realidad y más concretamente a los casos de estudio concretos o a los casos judiciales. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo utilizo un término, tengo que tener una definición para ese término. Es decir, tengo que saber cómo conceptualizarlo. Pues en algún momento puede venir alguien y decirme, no entiendo qué quiere decir este término pareja, no lo comprendo. En consecuencia, yo tengo que explicar qué quiere decir. Muy bien. Cuando yo someto a los estudiantes pobres a que me definan qué se entiende por pareja, llamativa o no tan llamativamente, todos me dan definiciones distintas. Todos entienden qué quiero decir con pareja, pero no todos la definen de igual forma. Algunos me hablan del afecto, lo cual a mi modo de ver no alcanza, porque yo puedo tener afecto por mi madre, por mi padre, por mis amigos. Otros me hablan de una relación perdurable en el tiempo, la cual tampoco alcanza, porque yo puedo tener una relación perdurable con el tiempo, no amorosa, por supuesto, con mi madre, con mis hijos, etc. Otros me hablan de formalismos, por ejemplo, me requieren, ¿sí?, o me enmarcan en esta definición que una persona debió haberle pedido a la otra ser pareja, lo cual a mí, estando en lo que yo considero hace 12 años de pareja, me dejaría afuera porque yo nunca formalicé este vínculo, solo se dio, y al día de hoy, con un hijo de por medio, creo que es innegable que estoy en una relación de pareja. Entonces, estas definiciones por H o por B pecan de imprecisas, pecan de no completas, si se quiere, de incompletas, mejor dicho, perdón. Si yo en este mismo momento, para terminar de evidenciar lo que quiero decir, les pidiese a todos ustedes, no sé cuántas personas habrá viendo este evento, esta charla, y por supuesto que me pueden interrumpir en cualquier momento para hacer cualquier pregunta, pero supongamos que todos nos encontramos en una misma aula, ¿sí? Aula más grande, más chiquita, dependiendo de cuántos seamos, ¿no? Pero en un auditorio, a fin de cuentas. Y yo les pidiese a todos ustedes, nadie adolece de ningún problema en la vista, a nadie se les tapó los ojos ni nada parecido. La pregunta es por qué todos, y los invito a que hagan la prueba, yo la hice, ¿por qué todos contamos árboles distintos? Y la respuesta está en que si bien todos entendemos lo mismo por el término árbol, cuando pretendemos bajar estas consideraciones a la realidad, a fin de cuentas se evidencia que no todos entendemos lo mismo. Es decir, todos hablamos de lo mismo sin estar hablando de lo mismo. ¿Y por qué? Porque algunos me van a contar por árboles solo aquellos que son grandes, con un gran follaje, con un tronco robusto, y otros quizás me van a contar también aquellos árboles recién plantados, más pequeños, más débiles. De igual forma, algunos me pueden contar aquellos que han sido quebrados y que se encuentran en el suelo, aquellos pequeñitos, aquellos que están secos o aquellos que no, que son florecientes y tienen vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que un mismo término, en la práctica, es interpretado de forma disímil por todos nosotros. Y con el término pareja, me parece que pasa un poquito esto. ¿Saben lo que decía un autor que yo siempre cito y para mí es un libro de cabecera y en lo personal obligatorio? Genaro Carrió, en un pequeño libro que se llama Derecho y Lenguaje. Genaro Carrió lo que nos decía es lo siguiente. El lenguaje en sí mismo, y esto es repetido por tantos otros autores, por supuesto, generalmente esto lo tratan los filósofos, ¿sí? Los autores que se dedican a cuestiones relacionadas con la filosofía del derecho, teoría del derecho, etc. Pero lo que nos ponen claramente en evidencia y que cabe resaltar es que el lenguaje en sí mismo, tiene dos notas características. Estas son que es vago
y que es ambiguo. Hablar de ambigüedad es hablar de una palabra, un término que tiene distintos significados o entendimientos que pueden otorgarse. En cambio, hablar de vaguedad es hablar de imprecisión. Es un defecto del lenguaje. Pero en sí, ¿qué hace al lenguaje? Esta imprecisión en sí no es susceptible de ser eliminada. Uno no puede eliminar esta imprecisión. Lo que sí puede hacer, y esto es lo que hace a la técnica jurídica y acá mi crítica, puede aminorar o reducir esta imprecisión. En este caso, lo que tenemos es una clara muestra, a mi modo de ver, de vaguedad. Es decir, tenemos una pareja, una palabra, un término, que no es del todo claro, que no es del todo preciso. Y no ser del todo claro y no ser del todo preciso conlleva a que pueda ser interpretado de forma disímil conforme el juez que nos toque para resolver la causa. Y en consecuencia, el resultado de la causa no va a estar quizás circunscripto a lo ocurrido en la realidad, sino al entendimiento que el juez tenga. Un juez que quizás con un pensamiento más, llamémoslo liberal o de mente abierta, si no quiero faltarle respeto a nadie, pueda considerar que la pareja esté conformada por 3 o más personas. Quizás un juez con un pensamiento un poco más conservador, ortodoxo, reitero, no quiero faltar el respeto a nadie, entienda que la pareja solamente es aquella entre 2 personas. De igual forma, un juez puede entender que pareja solamente se sustenta en una relación entre personas de distinto sexo. Otro juez no. Decir, no, señores, hay parejas de personas del mismo sexo. ¿Cómo no? El legislador nada dice, solo habla de pareja. Y como digo, esto en el fondo, lamentablemente, deja un poquito abierta la puerta al autoritarismo estatal, a la disparidad en cuanto a la pena aplicable. Y a fin de cuentas, deja abierta la resolución de los casos al azar. Yo aquí realizo algunas preguntas, que las realizo en mi libro, ¿no? Pero las transcribí porque me parece que reflejan un poco lo que pretendo decir, ¿no? O por lo menos estos problemas que yo advierto en esta legislación o en esta modificación que critico, con respeto, pero critico al fin. Me pregunto, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿es necesario el reconocimiento público de la pareja? ¿Reconocimiento público de la pareja? Hasta donde yo sé, hay parejas que se mantienen totalmente en secreto y que a veces el secreto es lo que sustenta a la pareja. ¿Habrá que formalizarla en un noviazgo? ¿Se tiene que formalizar este vínculo? ¿Se exige algún plazo de duración? Es decir, ¿se exige que este vínculo, esta relación afectiva, ¿no? Dependamos que entendamos cada uno por pareja, perdure en el tiempo? Y en dicho caso, ¿por cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años, 2 semanas? ¿Será necesario haber tenido relaciones sexuales o haberse besado? Unos me dirán que sí, otros me dirán que no. El problema es que el legislador nada nos dice. Y esto de tener o no relaciones sexuales, dependiendo la respuesta que adoptemos, también puede tener o no una complicación con aquellas parejas que se sustentan quizás en fuertes idearios religiosos, ¿no? Donde a veces está prohibido mantener relaciones sexuales previo al matrimonio, ¿no? Entonces hay que ver todos también las consecuencias de nuestras conclusiones. ¿Se debe tener un proyecto de vida en común? Unos me dirán sí, otros me dirán no. Hay personas que pueden estar en pareja, y todo es respetable, por supuesto, aquí nadie está para criticar ni juzgar a nadie. Creo que nadie puede juzgar a nadie. Pero hay personas que están en pareja a sabiendas de que esa relación no va a perdurar de por vida.
Yo he escuchado a muchos amigos o amigas que así me lo han dicho. Pero no por eso no consideran que no están en pareja. ¿Es necesario la presentación en el ámbito familiar? Papá, mamá, esta es mi pareja, ¿o no? ¿Abarca solo las relaciones bajo el régimen de la monogamia? ¿Se requiere el mutuo afecto declarado? Dos consideraciones al respecto. Más allá que cada una de estas respuestas va a significar que en el análisis de los casos concretos adoptemos una u otra resolución o lleguemos a una u otra conclusión y que en consecuencia a una persona le apliquemos pena perpetua o no, lo cual no es un tema menor. Más allá de esto, vale aclarar que cada una de estas preguntas, o más bien de sus contestaciones, debe ser probada también en el proceso. Es decir, si asumimos que la relación de pareja solamente se sustenta en relaciones entre dos personas y no más, es decir, no existen parejas de 3 o 4 personas, quizás la cuestión probatoria a mí me separa en el caso concreto de una pareja. O quizás, en el caso concreto, yo tenga que probar que estamos ante una pareja monogámica y no justamente que hay un tercer involucrado. Entonces, no solamente esto hace al análisis del caso desde lo teórico o abstracto, sino también hace a lo probatorio, aquello que tengo que acreditar en la causa, lo cual no es un tema menor, más bien todo lo contrario. Pues bien, siguiendo un poquito con estas preguntas, lo que es indudable, ¿sí?, es que existen casos que yo denomino blancos o negros, pero también existen casos grises, generalmente denominados zonas de penumbra. Por ejemplo, esta es la terminología que utilizaría Genaro Carrió, ¿no? Las zonas de penumbra, que son aquellas zonas en las cuales el caso concreto no se subsume de forma clara en la norma aplicable. Es decir, son los casos donde tenemos dudas si este caso se corresponde con una relación de pareja o no. Si yo en este mismo momento dijese que en el día de ayer fui a comer a un restaurante y vino una moza, por ejemplo, o un mozo, y me dijo que iba a comer, y yo dijese o les preguntase a todos ustedes si yo mantengo una relación de pareja con este mozo, con esta moza, yo creo que nadie, absolutamente nadie, me va a decir que mantengo una relación de pareja con esta persona. Es un impensado. Esta sería una zona que yo denomino blanca, es decir, sería un extremo. Una zona de fácil, ¿sí?, o una pregunta de fácil respuesta, ¿sí? De igual forma, si yo les preguntase a todos ustedes, narrándoles un poco mi vida, ¿no? Si yo, con la persona que me encuentro conviviendo hace 12, 13 años, con la cual tengo un hijo en común, con la cual tengo un proyecto de vida en común, me encuentro en pareja, bueno, con este breve relato de mi vida, yo creo que todos van a decir, sí, doctor, usted está en pareja con esa persona, con esa mujer. No cabe duda, está hace 13 años conviviendo, tienen un hijo en común. Bueno, están en pareja. El problema está en los grises o en las zonas de penumbra. Y yo esto también suelo analizarlo con los estudiantes, ¿no? Y siempre empiezo preguntando lo siguiente, ¿no? Supongamos que yo en la cola, sí, haciendo fila en un supermercado para poder pagar mis productos, lo que pretendo comprar, tengo un diálogo con la persona que está delante, por ejemplo, con una mujer. Yo les pregunto siempre a mis alumnos si existe una relación de pareja con esta mujer que yo acabo de conocer. Todos me dicen que no. Yo extiendo un poco más el relato y les digo, ¿y qué pasaría si, como entablamos una relación bastante fluida y amena,
yo invito a esta persona a cenar. ¿Habría una relación de pareja? Bueno, de forma uniforme todos los alumnos me dicen, prácticamente gritando, pensando que eso va a ser parte de la nota, me dicen, no, no hay relación de pareja. Bueno, yo continúo con el ejemplo y les digo, ¿y qué pasa si tras esa cena, como la verdad que fue bastante amena la velada, se produce una tercera y una cuarta cena? ¿Ya estoy ante una relación de pareja? La mayoría ahí empieza a decirme que no, pero a veces levanta la mano uno y me empieza a decir que sí. Ya empezamos a ver un problemita. Continuando con el ejemplo, yo pregunté, ¿qué pasa si tras una cena nos besamos con esta persona? ¿Hay relación de pareja? Bueno, ahí las manos que se levantan por sí empiezan a acrecentarse. ¿Qué pasa si le invito al cine? ¿Qué pasa si mantengo relaciones sexuales? ¿Qué pasa si? Es decir, estas zonas blancas o de fácil resolución empiezan a adentrarse en una nebulosa, empiezan a adentrarse en una zona gris, en una zona de difícil resolución. ¿Estamos o no ante una pareja? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y en el fondo, esto obedece a lo siguiente, y esto es lo que yo creo, que la pareja en sí mismo no es algo que se crea de un momento para el otro. A partir de este momento, de este segundo determinado, pasamos a ser pareja. La pareja es algo que se va creando con el tiempo. Es un proceso. Es algo que se va nutriendo día a día y se va fortificando. E independientemente de que una persona le diga a otra, usted, señorita o señor, quiere ser mi pareja, independientemente de que esto ocurra, esa relación se ha ido fortificando con el tiempo. Hablamos de un proceso. Y como hablamos de un proceso, justamente, no hablamos de un momento definitorio a partir del cual podamos decir, esto es pareja y esto es no pareja, como sí podría ocurrir con el matrimonio, pues el matrimonio sí se produce en un momento preciso. O con el divorcio, el excónyuge. Una vez que se formaliza el divorcio, bueno, en ese momento determinado ya sí pasamos a ser excónyuge. La pareja es algo distinto. Como dije, mi queja, o mi crítica, mejor dicho, obedece a la utilización de este término, pareja, que es un término claro y que en lo que a mí respecta violenta el principio de legalidad. Pues a fin de cuentas, como el Código Penal no viene con un diccionario ni un manual interpretativo, cada uno va a entender por pareja lo que cada uno considera a partir de su propio ideal, a partir de su propio pensamiento, a partir de sus propios estereotipos, perjuicios, etc. En el fondo, pareja va a ser lo que el juez diga que es pareja. Y ese es el problema, a mi modo de ver. Algunos autores, nuevamente con loables intenciones, es decir, con dignas intenciones, han intentado clarificar este término confuso. Y entre ellos yo destaco a un autor que sigo bastante, que es Arocena, ¿sí? O Cesano también, ambos, quienes van a buscar la definición al artículo 509 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Es decir, del nuevo código. ¿Y por qué van a buscar ahí la definición de pareja? Lo cual también es discutible, ¿no? Si la terminología utilizada por el legislador civil o las definiciones dadas por el legislador civil son extensibles a las otras ramas del derecho, ¿no? Es la vieja discusión con relación a si el Código Civil, en cuanto a sus conceptos, definiciones, se hacen extensibles al derecho penal, por ejemplo, ¿no? Un caso, a mi modo de ver, palmario, donde esto no sucede, es la definición que el Código Civil hace de cosa, ¿no? El Código Civil, por ejemplo, habla de cosa, si se quiere, inmueble por accesión o por representación. Bueno, esto para el derecho penal no es una cosa. Bueno, pese a ello, algunos autores penales, o penalistas, mejor dicho, van a buscar definiciones al derecho civil. No me parece errado, al contrario, me parece que está bien en algunos casos. Habría que clarificar en qué casos, pero bueno,
Y dentro de esta búsqueda se encuentra el artículo 509 del Código Civil, que es el artículo que básicamente regula, ¿sí?, o pretende definir las uniones convivenciales. Es decir, los autores penales, penalistas, lo que nos dicen es, relación de pareja es lo mismo que unión convivencial para el derecho civil. Y aquí yo transcribo, ¿no?, la disposición normativa que podemos encontrar, ¿no?, en este Código Civil, ¿no? Se dice, las disposiciones de este título cuya rúbrica es uniones convivenciales, se aplican, esta es la definición, a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de, ojo, dos personas que conviven, ojo también con eso, y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Yo me pregunto, en esta definición no se podría encasillar la relación que yo tengo con mi mamá, o que tenía con mi papá cuando estaba en vida, o que tengo con mi pareja, por supuesto, o con mi hijo, o con algún primo o amigo. Yo creo que sí. Pero esta es la definición que muchos autores salieron a adoptar. Señores, pareja es esto. Dentro de estos requisitos que enmarca el legislador civil, se encuentran los siguientes, es decir, para que haya unión convivencial se requiere. Y yo voy a hacer énfasis o voy a detenerme muy sucintamente en dos requisitos. Se requiere que los, reitero, dos integrantes, lo cual da a entender que pareja no puede ser constituida por más de dos integrantes mayores de edad, B, no estén unidos por vínculos de parentesco, C, no estén unidos por vínculos de parentesco, bueno, luego hace referencia a otros vínculos de parentesco con relación al inciso anterior, D, no tengan impedimento de ilegamen ni esté registrada, bla, 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 E, y ahí me detengo, mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. ¿Por qué me detengo en este inciso E? ¿O por qué pongo el ojo ahí? Porque esto claramente enmarca que estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la pareja que el legislador tuvo en miras cuando reformó el Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque el legislador penal, arriba está el inciso transcripto, nos habla de parejas mediario no convivencia, dando a entender que la pareja no se encuentra condicionada por la convivencia. Hay parejas que pueden convivir y parejas que no pueden convivir. El legislador civil, cuando habla de uniones convivenciales, nos dice, se requiere convivencia, y encima de 2 años. Lo que yo me pregunto, ¿es lo mismo pareja en sentido penal que unión convivencial conforme a legislación civil? Y a mi modo de ver, no, para mí no tiene nada que ver una cosa con otra, son si se quiere, términos que hacen alusión a cosas totalmente distintas. Pese a ello, varios jueces toman, justificadamente o no, dependiendo con qué ojos lo miremos y qué análisis hagamos crítico de la legislación, toman esta postura y se acogen en este artículo, ¿sí? Pero bueno, cada uno tendrá aquí su propia opinión al respecto, ¿no? Bonpadre, por ejemplo, que es un autor al cual yo respeto mucho y sigo mucho, ¿sí? Para mí es uno de los grandes maestros que actualmente existen con relación al derecho penal, parte especial, no está de acuerdo con esto y es más, es muy crítico también de la terminología utilizada por el legislador penal cuando se alusiona a la pareja, ¿no? ¿Qué es esto de pareja? ¿Mm? Pero bueno, vamos a continuar para no detenernos demasiado en esto. Bien. ¿Qué nos dice la parte final, el último parrafito que se encuentra en el artículo 80? Bueno, este último párrafo tiene una redacción que puede ser subdividida. Previo, año 2012, y
luego del año 2012. Año 2012 es este año en el cual yo referí que se introduce el delito de femicidio, que ya lo vamos a analizar en detalle en la legislación penal argentina, y que a partir de esta ley 26791 se modifica en gran parte este artículo 80, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice esta parte final? Yo en el subrayado, o con el subrayado lo que pretendo reflejar es la parte nueva del artículo, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo? Cuando en el caso del inciso 1, los casos que acabamos de analizar, ¿sí? Cuando una persona dé muerte, sea su ascendiente, descendiente, o en lo que a nosotros nos importa, cónyuge, excónyuge, o pareja, o expareja, mediar en circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Y hacemos un punto o un paréntesis aquí. Que en algunos casos determinados existen ciertas circunstancias del cómo se produjo el crimen, del cómo se produjo el homicidio y concretamente del por qué se produjo el homicidio, que en cierto punto explicarían o le darían un justificativo, no técnico, sino en sentido más bien fáctico, al por qué este individuo mató a este otro. Reitero, estamos ante una circunstancia, como dice el texto legal, notoriamente extraordinaria, es decir, que se aparta de lo habitual, y que por esa una notita característica el legislador dice, señores, este asesinato o este homicidio, en terminología argentina, no es tan reprochable. A este señor o a esta señora o señorita no le apliquemos pena perpetua. Apliquémosle una pena reducida, de 8 a 25 años, como la que le aplicaríamos a alguien por cometer un homicidio simple. No importa aquí que se haya matado a la pareja, no importa aquí que se haya matado a la cónyuge. ¿Hay algo en este caso concreto que nos obliga o que nos permite reducir la escala penal? ¿Cuál podría ser este algo? Y aquí me parece que vale hacer esta aclaración. Históricamente, ¿saben cuál era el ejemplo? Y los desafío a que agarren cualquier libro de derecho penal que se utilizaba para estos casos. Bueno, el caso del hombre que entraba a su casa y veía a su mujer con otro hombre. Como consecuencia de ello la mataba. Claro, como la mujer estaba con otro hombre, el legislador dice, bueno, este hombre tiene un justificativo, no técnico, sino fáctico para matar. La mujer lo está engañando. En consecuencia, no le vamos a aplicar la pena perpetua, hay que aplicarle una pena disminuida. ¿Por qué? Porque el caso da cuenta de que este hombre, en cierto punto, también fue una especie de víctima del engaño. Bueno, yo creo que es el ejemplo típico, característico, que puede encontrarse en cualquier libro de derecho penal, al día de hoy no tendría tanta vigencia y dudo que los jueces al día de hoy lo sigan aplicando este ejemplo, ¿no? Yo creo que para que este ejemplo siga teniendo vigencia, habría que hacerle algunas incorporaciones. Por ejemplo, que esta pareja, que este hombre y que esta mujer, ese mismo día, es decir, ese mismo día en el cual el hombre ingresa a su domicilio y ve a la mujer con otro hombre, ese mismo día, por ejemplo, se iban a casar y que estaban próximos a ir a la boda y que encima había niños de por medio. Es decir, hay que hacerle varios agregados para que ese caso concreto se adentre en este, si se quiere, supuesto de atenuante de la pena, no del delito, de la pena. Otro caso característico es aquel que mata, por ejemplo, habiendo sido víctima durante toda su infancia de malos tratos. ¿Sí? Por ejemplo, el niñito o la niñita que durante toda la infancia fue abusada por su padre, y bueno, llegado un momento determinado, ella reacciona y produce la muerte de su agresor. Bueno, esa sería una circunstancia extraordinaria de atenuación. No habría desde el punto de vista un justificativo técnico que ampare este comportamiento homicida, pero existe un por qué mató, un motivo del por qué llegó a producir este resultado lesivo mortal en este hombre. ¿Por qué? Porque la agredió durante toda su infancia esta chiquita, ¿sí? Otro caso que también podría tener vigencia es, o podría ser el de
por ejemplo, el caballero o la mujer, ¿no?, que mata a su pareja o a su cónyuge, que padece quizás alguna enfermedad terminal, y en el fondo lo mata para aliviar el sufrimiento. Es decir, sería un caso de una especie de eutanasia, y quiero hacer una aclaración: en nuestro plexo normativo no existe la eutanasia, por lo menos aquello que se llama eutanasia activa. Sí existe una eutanasia que es la pasiva, que es aquel, si se quiere, aquel caso en el cual se le deja de suministrar medicamentos, o se deja de tratar a un paciente terminal para que éste siga viviendo, para evitar la muerte, ¿no? Pero aquí no se mata a nadie, si es una eutanasia pasiva. Es decir, lo que se hace es evitar alargar la vida y en consecuencia el sufrimiento. Pero nadie está legitimado a matar a nadie, ¿sí? Si alguien mata a alguien, va a cometer el delito de homicidio. Bueno, si un cónyuge, ¿sí?, o una pareja, ¿sí?, el hombre mata a la mujer para alivianar, si se quiere, los sufrimientos y en consecuencia acabar con su vida, bueno, va a cometer el delito de homicidio, pero el juez va a estar facultado a aplicar una pena menor. ¿Por qué? Porque estamos ante una circunstancia absolutamente extraordinaria que permite otorgar un justificativo, ¿sí?, del por qué se mató. Bueno, ahora bien, en lo que a nosotros nos importa, en el año 2012, como dije, se establece esta incorporación a la parte final del artículo 80. ¿Qué dice? Esto, es decir, esta reducción de la escala penal, no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Bueno, no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Y aquí nuevamente empezamos a advertir ciertas complicaciones en cuanto a la terminología o falta de claridad, ¿no?, del legislador. Y esto es muy fácil de poner en evidencia. ¿Cuáles son estas posibles complicaciones? Primero, ¿qué debe entenderse por hombre? Algo tan sencillo y tal para nosotros habitual en cuanto a la utilización del término como ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Y me anticipo un poco, aunque vamos a tratarlo con mucho detenimiento este tema. La Ley de Identidad de Género expresamente lo que hace, ¿sí?, es justamente otorgarle a las personas el derecho a que sean reconocidos conforme a su autopercepción. Quien se considera o autopercibe como un hombre, que sea respetado como tal. E incluso estas personas tienen la potestad, y el derecho, mejor dicho, de rectificar legalmente el sexo. Lo que hay que analizar es si esta rectificación, conforme refiere la normativa, tiene efectos no en el ámbito penal. Es decir, cuando hablamos de hombre, ¿hablamos de un hombre en sentido biológico, natural, o en un sentido legal, jurídico, etcétera? Entonces, esta es una pequeña complicación que ya vamos a analizar con más detenimiento cuando analicemos el delito de femicidio. Otra complicación está dada en el término anteriormente. Cuando habla de anteriormente, ¿qué tan anteriormente? Es decir, se incluyen aquellas agresiones que se produjeron hace semanas, años, y que son reiteradas, o también aquellas agresiones que capaz ocurrieron hace 10, 20 años y luego de ello no se verificó más una agresión. ¿Se incluyen esas viejas agresiones? Y si se incluyen, bueno, si se incluyen, ¿cuál es la línea divisoria entre las que se incluyen y las que no? Línea divisoria imaginaria temporal. ¿Hasta qué tan atrás nos tenemos que ir en el análisis de estas agresiones? Fíjense que se refiere a actos. En consecuencia, no basta con un solo acto de violencia. Pues dice actos en plural. La pregunta es, ¿qué tantos actos? 1, 2, 10, 20. Haberle faltado, por ejemplo, el respeto a mi pareja en una fiesta, haberla agredido en público, haberla insultado, ¿alcanza para que a mí no se me aplique esta disminución de la escala punitiva? O estos episodios muy esporádicos, que dicho sea de paso un poco también, se corresponden con
con lo que sucede en gran parte de las parejas. Es decir, hay que ser honestos en algo, ¿no? Es muy difícil que una pareja perdure en el tiempo y que en todos los años, en algunos casos décadas, en algunos casos 50 años, no haya habido ningún acto de violencia mutuo o de uno contra el otro, que haya habido algún insulto, algún enojo, algún reto. Es muy raro no encontrar ello. Bueno, lo que tenemos que hacer es clarificar qué quiso decir el legislador con este término actos o con anteriormente, qué tan anteriormente, cuántos actos. Y cuando se habla de violencia, que ahí viene también el kit de la cuestión, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A cualquier acto de violencia? Como por ejemplo establece la Ley de Protección contra las Mujeres, económica, psicológica, moral, física, etcétera, o a una violencia específica, o a un subtipo de violencia física, por ejemplo, o a violencia de género, es decir, violencia, por ejemplo, contra la mujer por el rol que yo pretendo que cumplimente en la sociedad o en el ámbito entorno familiar íntimo. ¿A qué violencia estamos haciendo alusión? ¿No? Ahí viene también el análisis de estas cuestiones, ¿no? Y como digo, por supuesto que todos estos vacíos legales, estas lagunas, o esta falta de claridad que se advierte en el análisis de la normativa aplicable, van a obligarnos el día de mañana a resolver el caso de una u otra forma, y por supuesto que va a generar una disparidad en cuanto a la resolución de los casos, ¿sí? Yo muchas veces escucho quejarse a los ciudadanos y por supuesto a las víctimas de por qué se absolvió a tal persona o por qué se lo imputó por tal delito y no por tal otro. Y bueno, en el fondo son críticas que a veces no obedecen tanto al juez o que no deberían recaer tanto al juez, sino que deberían recaer más en el legislador, ¿sí? Porque en el fondo con con este tipo de legislación, reitero, en muchos aspectos dignas de destacar, ¿sí? Sobre todo en cuanto a las intenciones o fines loables, pero criticables técnicamente en algunos puntos, son las que justamente permiten que exista esta discrecionalidad a la hora de resolver. Y que a fin de cuentas cada juez resuelva conforme sus propias creencias, sus propias consideraciones, sus propias ideas, sus propias visiones del mundo y de la vida. ¿Sí? Hago una pequeña aclaración y si quieren podemos dar un paso, un break o un pequeño receso, pero yo aquí lo que pretendo no es tirar flores, sino justamente todo lo contrario. Ver qué es aquello que hace un poco de ruido a fin de poder modificarlo, a fin de que la justicia, a fin de cuentas, sea un poquito más justa o menos injusta cada día, dependiendo con qué ojos la veamos, ¿no? Por eso yo soy tan crítico y siempre lo he sido, ¿no? Porque yo creo que para tirar flores es fácil. Lo que uno tiene que hacer es ver los puntos flacos, los puntos criticables, porque quizás esos puntos flacos y criticables son los que realmente van a afectar a las personas el día de mañana cuando su caso concreto tenga que ser resuelto ante los estrados de un juzgado. Claudia, Carolina, no sé si consideran que podemos hacer un pequeño receso. No se te escucha, Claudia, pero sí habíamos quedado que el receso estaba fijado para las 19 horas, Santiago. Perfecto. ¿Cómo hacemos? ¿Desconecto? Perdón que no. Bien. Sí,